Sobre las glándulas suprarrenales. Este tema de las hormonas de las glándulas suprarrenales es bastante amplio. Es un tema extenso, por lo tanto lo vamos a desarrollar en dos clases. Pero como siempre les he ido indicando durante todos estos temas del hito 3, la única manera de ver cómo se presentan los síntomas de patologías que corresponden a las glándulas de secreción es entendiendo la fisiología. Y tenían como tarea estudiar lo que era la fisiología. Empezaremos justamente con eso. Hagamos un pequeño recuerdo. Glándulas suprarrenales son dos pequeños conglomerados celulares que se encuentran en el polo superior de cada uno de los riñones. ¿Dónde están localizados los riñones? En la zona retroperitoneal. De acuerdo a lo que es la profundidad del abdomen, en zona retroperitoneal. Las glándulas suprarrenales también están en zona retroperitoneal. Son pequeñas glandulitas en forma de pirámide, en forma triangular, sobre todo la del lado derecho, que tiene una forma triangular, y la izquierda forma de media luna. ¿Qué nos interesa recordar? Porque esto es un recuerdo. Esto han aprendido en fisiología, ¿no ven? ¿Están enseñando? ¿Sí? Sí. Las suprarrenales producen tres tipos de hormonas. Las glucocorticoides, cuya acción principal es la de participar en el metabolismo de los carbohidratos. Los mineralocorticoides, que tienen una participación activa en el metabolismo de los electrolitos. Y las catecolaminas, que van a tener una acción en el control de la presión arterial a través de su acción broncoconstrictora. No, vasoconstrictora. Las glándulas suprarrenales están conformadas por dos segmentos. Aquí está. La parte externa en color amarillo es la corteza. La parte interna en color rojo es la médula. La corteza secreta glucocorticoides, mineralocorticoides y hormonas sexuales. En cambio, la médula secreta catecolaminas. O sea, cada uno de estos segmentos de la suprarrenal tiene una acción propia. Cada una es importante, no hay una que sea más importante que la otra. Pero tenemos que tener claro dónde se secretan mayor número de hormonas: en la corteza. Hormonas sexuales, glucocorticoides, mineralocorticoides, y en la médula, catecolaminas. A ver, de las hormonas de la corteza. Esta es la corteza. Aquí en la corteza es donde va a actuar la ACTH. ¿Dónde se produce la ACTH? ¿Dónde se produce la ACTH? En la adenohipófisis. Por la acción de la hormona liberadora de ACTH que se produce en el hipotálamo. Esa hormona del hipotálamo actúa en la hipófisis, libera ACTH. Esta ACTH tiene como órgano blanco a la corteza. Va a producir glucocorticoides, el principal representante, la principal hormona, cortisol. Su acción, aumentar los niveles de glicemia. De los mineralocorticoides, el principal representante hormonal, la aldosterona, que controla la concentración de sodio y potasio. Y como hormonas sexuales tendremos a la liberación de andrógenos
estrógenos y testosterona. O sea que gracias a la acción de la corteza, la mujer produce testosterona. Las mujeres tienen testosterona, sí, pequeñas cantidades, pero tienen. ¿Dónde se produce la testosterona? En la corteza de las suprarrenales. Los varones tenemos estrógenos, pequeñas cantidades, pero tenemos. ¿Dónde se produce? A nivel de la corteza suprarrenal. Esta es un esquema, ¿no?, de lo que son todo el espesor de las suprarrenales. Aquí tenemos a la parte externa de la corteza. Tiene una zona glomerulosa, una zona fasciculada, una zona reticular. Hasta aquí es la corteza. Está dividida en estas tres zonas. La zona más externa, que se llama zona glomerulosa, secreta mineralocorticoides, la aldosterona. Esta aldosterona, ¿se acuerdan de la acción del eje renina, angiotensina, aldosterona? Eso sí se deben acordar. Si no conocen ese concepto de lo que es la renina, angiotensina, aldosterona, no van a entender cómo funciona la hipertensión arterial sistémica. Y no van a entender cómo un antihipertensivo actúa bajando la presión. Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuál de estos tres eleva la presión? La angiotensina. La angiotensina se divide en dos: angiotensina 1 y angiotensina 2. La angiotensina 1 es está en una forma inactiva. Tiene que convertirse en angiotensina 2 para que se vuelva activa. ¿Qué hace la angiotensina 2? Produce vasoconstricción. Y este paso entre angiotensina 1 y angiotensina 2 se produce por la acción de una enzima. Se llama enzima convertidora de angiotensina. Miren, ¿por qué es tan importante esto? Porque ¿qué grupo antihipertensivo actúa ahí? Inhibiendo a la enzima convertidora de angiotensina. Los IECA. ¿Qué significa IECA? Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Y el principal representante de los IECA es el enalapril. Miren, como algo que parece que es de otro tema, corazón, parte cardiovascular, hipertensión arterial, uso de antihipertensivos, parte de aquí, de la aldosterona, que se produce a nivel de la zona glomerular. Esta aldosterona entonces regula la presión arterial y regula el equilibrio de los electrolitos. Luego tenemos más adentro a la zona fascicular. La zona fascicular secreta glucocorticoides. Principal representante, cortisol y corticosterona. La aldosterona regula electrolitos y presión arterial. El cortisol regula el metabolismo de la glucosa. ¿Cómo va a regular este metabolismo? Aumentando los niveles de glucosa. Estamos hablando aquí de glucocorticoides, corticoides. Estos son corticoides endógenos. ¿Qué corticoide exógeno conocen? La prednisona, la dexametasona, la hidrocortisona, la metilprednisolona, todos los corticoides que usamos farmacológicamente. Entonces, ¿qué acción tienen los corticoides sobre el metabolismo de la glucosa? Si le pinchas dexametasona a un paciente o toma prednisona a grandes dosis, ¿qué va a pasar con la glicemia? Se eleva la glicemia, automáticamente se eleva la glicemia. Todos los corticoides tienen esa acción de elevar los valores de glicemia. Más adentro tenemos a la zona reticular. Esta zona reticular va a secretar andrógenos a partir del colesterol.
Entonces ahí tenemos a la testosterona y a los estrógenos. Gracias a eso, el varón tiene pequeñas cantidades de hormona sexual femenina y la mujer tiene pequeñas cantidades de hormona sexual masculina. Esta concentración disminuida de hormonas sexuales del otro sexo contribuye a lo que es la diferenciación de los caracteres sexuales externos, tanto en el varón como en la mujer. O sea, tiene acción. ¿Por qué la mujer va a tener testosterona? No es que algún día se va a volver varón o el varón se va a volver mujer, pero esas hormonas tienen una acción secundaria, pero importante para lo que es el desarrollo de los órganos sexuales. A nivel de la médula, la parte central, esta que está aquí en color de pino, esta de acá. La médula suprarrenal produce un grupo de hormonas que se llaman catecolaminas, catecolaminas. También se las llama aminas vasoactivas. Tienen ese otro nombre, aminas vasoactivas. Tenemos dos, adrenalina y noradrenalina. ¿Qué acción tienen estas dos hormonas? Aminas vasoactivas, o sea que tienen una acción preponderante sobre los vasos sanguíneos. ¿Qué va a producir? ¿Qué producen estas dos hormonas? Vasoconstricción. Sobre todo van a producir vasoconstricción. Tienen un efecto alfa-adrenérgico, eso significa, beta-adrenérgico. Eso significa que a nivel del corazón producen taquicardia, aumentan la frecuencia cardíaca. A nivel de los vasos sanguíneos producen vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular. ¿En qué circunstancias creen ustedes que se deba usar adrenalina como tratamiento? En el caso de un paciente con shock. Si el paciente está con hipotensión y está con bradicardia, dale adrenalina. ¿Qué va a hacer? Que la presión suba y la frecuencia cardíaca suba. Y así lo salvas a este paciente. Porque si este paciente se mantiene con hipotensión sostenida, se mantiene con bradicardia sostenida, esa alteración hemodinámica puede poner en riesgo su vida. Así que vamos a darle a un paciente que tenga alteración hemodinámica, un estado de shock, cualquier tipo de situación que produzca hipotensión y taquicardia severas. La adrenalina actúa además como hormona contrarreguladora de la insulina. A ver, esto quiero que recordemos, no sé si saben, si no aprendemos. ¿Cuál es la acción de la insulina? Ya, mete glucosa a la célula. Gracias a eso, ¿qué le pasa a la glucosa en sangre? Disminuye los valores de glucosa en sangre. O sea que la insulina es una hormona que produce hipoglicemia. Es por eso que se da como tratamiento de la diabetes mellitus. Todo paciente con diabetes mellitus tiene un aumento importante de la concentración de glucosa en plasma. La insulina, ¿qué hace? Agarra a una molécula de glucosa que está allá afuera, abre la puerta y la hace entrar al interior de la célula. Gracias a eso el diabético controla sus niveles de glucosa. Pero secundariamente, la insulina agarra de la mano a la glucosa y la mete a la célula. La glucosa agarra de la mano a alguien más para no estar solita. ¿A quién se agarra la insulina para meterla a la célula? Perdón, ¿a quién se agarra la glucosa? Al potasio. Por lo tanto, la insulina va a meter una molécula
molécula de glucosa al interior de la célula y al mismo tiempo mete una molécula de potasio. ¿Cacha? La insulina, hipoglicemia e hipocalemia. Lo que nos interesa ahorita para esta diapositiva es la acción hipoglicemia. La insulina baja los niveles de glucosa. Existen otras hormonas que hacen la acción contraria. La insulina baja la glucosa. Hay otras hormonas que suben la glucosa en el plasma. A esas hormonas se llaman hormonas contrarreguladoras de la insulina. Tienen una acción contraria, una acción distinta a la de la insulina. Y estas hormonas contrarreguladoras, sobre todo vamos a nombrar 3. A ver, fisiología, chicos, eso es fisio. ¿Cuál es la principal? ¿Perdón? Ya, la somatostatina. Pero no es la principal es el glucagón. El glucagón tiene la acción contraria a la insulina. En segundo lugar, la somatostatina, que eleva los niveles de glucosa. Y en tercer lugar, la adrenalina. La adrenalina también es una hormona contrarreguladora. Ahí podemos mencionar una cuarta. Acabamos de decir cuál de las hormonas que hemos visto hasta ahorita eleva la glicemia. Los corticoides. Todos los corticoides. Entonces, utilizar glucagón, somatostatina, corticoides o la adrenalina. Digamos la adrenalina en última instancia, pero los 3 primeros, ¿en qué patología estarían indicadas como parte del tratamiento? Por esa acción que ahorita hemos hablado. En hipoglicemia, pues si estas hormonas elevan los valores de glucosa, son parte del tratamiento de la hipoglicemia. Chicos, la hipoglicemia es una patología muy frecuente. ¿Quiénes son el principal grupo de riesgo? ¿Saben? Yo he catalogado al principal grupo de riesgo para la hipoglicemia alumnos de semiología que van a pasar prácticas. Y no es broma. Porque a ver, está en tu conciencia, vas a pasar prácticas 8:30, digamos, 9 menos cuarto que empezamos, no tomes desayuno, ¿no ven? Te vas así, pues. Como quieres cuidar la línea, seguro no has cenado. O si has cenado, ¿qué ha sido? Un vaso de agua, una galletita, o por último, una ramita de lechuga. O aquí es una hojita de lechuga. Entonces, tu principal ingesta alimenticia, ¿cuál ha sido? El almuerzo de día anterior. Vamos a suponer que eso pasa hoy. Hoy es jueves. Ayer miércoles almorzaste, sí, almuerzas de una manera, digamos, normal, lo que todos consumimos. En la noche no has cenado, has tomado un vaso de agua. Hoy en la mañana no desayunaste, tenías que llegar rápido a las prácticas al alto, porque teníamos que hacer maniobras, ¿no ven? ¿Y qué pasa? Te va a dar hipoglicemia. Hasta ahora, no, el año pasado. Por semestre, entre 1 a 2 alumnos en el consultorio se desmayan por hipoglicemia. Este semestre todavía no ha pasado, así que espero que no. Pero los que han pasado prácticas, todos hemos pasado prácticamente. Están ahí escuchando a veces lo que les estoy explicando de las maniobras y de repente nomás alguien, como costado se cae. Uno se ha caído apoyándose contra la vitrina de vidrio. Otro estaba apoyado con la ventana que da a la calle y se ha caído detrás del escritorio donde yo estoy.
y otro al medio. Al medio. No tenía que agarrarle ese rato, hacerle sentar. Yo no sé por qué creo que es la respuesta innata que han hecho algunos de sus compañeros. ¿Acaso está con hipoxia? Yo ya sé, yo ya conozco, así que no, alguien tiene un dulcecito, una Coca-Cola, un cafecito, un juguito, lo que sea, denle de tomar. ¿Alguna vez ha pasado que han ido a la tienda del frente a comprárselo un Pilfrut? Toma eso y recupera. Chicos, no se les ocurra ir a prácticas sin desmayar. Cuidado se estén desmayando. Y más bien se han desmayado en el consultorio. Imagínate que te pase en la calle. Imagínate que te pasen estando en el minibús. ¿Quién te va a socorrer? Se ha dormido. Señorita, pobrecita, se ha dormido. ¿Saben qué? Yo he sido estudiante como ustedes. Y yo lo he vivido. Me ha dado hipoglicemia. En una práctica. Estaba llevando la materia de infectología, que es séptimo, octavo, creo, para ustedes. No me acuerdo. Yo llevaba la materia de infectología y estaba haciendo prácticas en el pabellón de infectología del Hospital de Clínicas en Miraflores. Era una visita general, o sea, estaba lleno de médicos, de enfermeras, residentes, internos, y nosotros como estudiantes éramos la última rueda del carro, allá atrás. Inclusive, como nos estábamos aburriendo un cacho porque ni siquiera escuchábamos, hasta chacoteábamos con los amigos. Ese día, por no llegar tarde a la visita general, porque nos cerraban la puerta, no desayuné y me fui así. ¿Qué ha pasado? Yo estaba parado junto a mis amigos, mis compañeros, y me acuerdo que lo primero que he sentido ha sido diaforesis. Era invierno, pero como si estuviera en una playa, en Caribe. Pero una transpiración fría. Notas, sientes en la piel la transpiración. Luego lo que dicen dolor de hambre, ¿no? Dolor a nivel de epigastrio. Mi cuerpo que decía, come algo porque te desmayes. He sentido eso. Luego he sentido como si poco a poco le estuvieran bajando el volumen al sonido medio ambiente. La bulla, lo que se escuchaba, lo que hablaban los doctores, me han bajado el volumen así poquito a poco. Y al mismo tiempo es como si me hubieran puesto un papel celofán amarillo delante de los ojos, y todo amarillo, y como los dibujos animados, como la imagen se aleja, ¿no? Sí, lejos. ¿Qué he visto? No me acuerdo. He despertado echado en una cama al lado de los pacientes, porque obviamente todo el mundo se asustó, los doctores y demás se han asustado. Me han levantado, me han puesto en una cama, me habían puesto oxígeno, y todos mis compañeros ahí mirando, como velando un santo. Y he despertado. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? No sé. Pero ahí una de las doctoras me dijo, ¿has desayunado? No, anda con algo, puedes retirar. Me ha dado hipoglicemia. Yo sé lo que es. Yo lo he vivido. Así que ahora ustedes no lo vivan, por favor. No lo vivan. No lo pasen. Muy bien, entonces volviendo al tema, estas hormonas contrarreguladoras sirven como parte del tratamiento de la hipoglicemia. Cuando tengas un paciente con hipoglicemia que le falta glucosa, que le das glucosa, le vas a administrar una glucosa al 5%, al 20%, al 50%, la que tengas a mano, pero además dale una de estas hormonas contrarreguladoras. En la práctica, glucagón, somatostatina, manacancho, no hay. Buscaba en las farmacias, no hay. Pero lo que sí vamos a encontrar es que le puedes dar dexametasona o hidrocortisona. Así que el esquema de tratamiento de hipoglicemia en la emergencia, administración de glucosa, y una de estas contrarreguladoras de la insulina. No vas a darle adrenalina en ese momento, porque la adrenalina va a taquicardizar, le va a producir hipertensión. ¿Qué pasa si ahorita te inyecto adrenalina? ¿Qué pasaría? Te mueres en menos de 2 minutos. A una persona sana que se le inyecta adrenalina está sobreestimulando la función cardíaca
Primero entra en taquicardia, pero en taquicardia severa, que se convierte en fibrilación ventricular. Y con la fibrilación ventricular, si no te desfibrilan, en 30 segundos ya estamos con un velorio. Así que no se da adrenalina a una persona sana. Por eso, en teoría, la adrenalina se usa para el tratamiento de la hipoglicemia por su acción contrarreguladora de la insulina. En la práctica, no me usa. Corticoide o glucosa. Dime. En caso de que un paciente se inyecte adrenalina por accidente, ¿cómo se podría? Si se inyecta en su casa, no va a llegar al hospital. Imposible. Se va a morir. Le va a dar fibrilación ventricular y se muere. Es una arritmia maligna la fibrilación ventricular. En serio, la única manera de revertir, ¿cuál es? Con el desfibrilador. Cargar el desfibrilador y ¡pum! Descarga. Si no hay eso, se muere. El paciente se murió. No hay cómo revertir. Bueno, sigamos. Algo que también debemos tomar en cuenta, la respuesta al estrés. ¿Has estado estresado alguna vez? Sí. Hoy día, por tu examen, estás estresado. ¿Cuál es la respuesta hormonal que se tiene al estrés? Ahí participan las suprarrenales. A nivel de la hipófisis se libera ACTH. La ACTH va a ir a actuar sobre las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales, ¿qué se libera? Adrenalina y cortisol. Las dos hormonas se liberan cuando estás estresado. Y hemos visto las acciones fisiológicas que tienen estas hormonas. ¿Qué va a producir la adrenalina? Taquicardia y aumento de la presión arterial. ¿Qué va a producir el cortisol? Aumento de la glucosa. ¿Cómo se manifiesta esto clínicamente? Aumento de la respiración, o sea, taquipnea. Aumento de la destrucción del glucógeno, o sea, glucogenolisis para aumentar los niveles de glucosa. Aumento de la presión arterial. Aumento de la agudeza visual. Aumento de la frecuencia cardíaca. Reducción del proceso de la digestión, porque toda la sangre tiene que irse al aparato cardiovascular, y diaforesis. Esa es la respuesta hormonal al estrés, que es una respuesta innata, primitiva que tenemos como seres humanos. ¿Qué pasa si estás caminando, a ver, aquí por la Plaza del Estudiante? Estás yendo a tomar minibús para ir. ¿Y cómo andan ustedes por la calle? No me digan que no. Así está. Ciegos, sordos y mudos como la Shakira. Y cruzas la avenida del Prado sin darte cuenta que escuchas un bocinazo que te da un truco. Y un brinco vas a aparecer en la acera, ¿no ves? ¿Qué ha pasado? En cuestión de fracción de milisegundos se ha desencadenado toda esta reacción hormonal al estrés. Y esta reacción favorece la irrigación sanguínea de los músculos, favorece la liberación de glucosa. ¿Para qué servía la glucosa? Para que entre al ciclo de Krebs y produzca energía, ATPs. Pues esta respuesta hormonal al estrés es un mecanismo de defensa innato que te prepara para la huida, para la pelea o para la huida. Por eso es una respuesta primitiva. Nuestros antepasados cavernícolas no tenían supermercado para ir a comprar su comida, ¿ve? Así que tenían que ir a cazar dinosaurios. Bueno, eso es lo que dice. Si se encontraban con un dinosaurio, con un mamut, con lo que sea, se liberaban estas hormonas y tenían dos caminos: o se ponían a pelear o escapaban. Gracias a esto. Ahora, a ti también te puede pasar lo mismo. Si estás en una situación de un enfrentamiento por agresión física, tienes dos caminos: o te enfrentas al que te está agrediendo o escapas. Esa respuesta a la huida está mediada por esta respuesta al estrés. O el enfrentamiento, la pelea, que te hagas a puñetes con alguien, gracias a aumento de glucosa, aumento de ATP, mayor irrigación sanguínea,
Todo este proceso que está ahí se produce en fracción de milisegundos. Ahora veamos las patologías. Hasta aquí ha sido un recuerdo fisiológico. ¿Qué partes tienen las suprarrenales y qué hacen las hormonas? Las patologías. Vamos a dividir a las enfermedades en dos grupos. Enfermedades de la corteza y enfermedades de la médula. Las de la corteza, cuando aumenta la función, una hiperfunción, o cuando disminuye la secreción de hormonas. Cuando aumenta la secreción de hormonas, tendríamos exceso de andrógenos, exceso de glucocorticoides y exceso de mineralocorticoides. Cuando se produce una excesiva secreción de andrógenos, tenemos el síndrome adrenogenital. Cuando tenemos una excesiva producción de glucocorticoides, tenemos al síndrome de Cushing. Y cuando tenemos excesiva secreción de mineralocorticoides, tenemos al hiperaldosteronismo primario. 3 enfermedades que se producen por aumento de la secreción de hormonas en la corteza suprarrenal. Cuando disminuye la concentración o la producción de hormonas, tenemos insuficiencia suprarrenal aguda, que también se llama enfermedad de Waterhouse-Friedrichs. Waterhouse-Friedrichs. Tenemos a la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, que en la práctica es como hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Aquí el contrario del Addison es el Cushing. Una por aumento de hormonas y otra por disminución de hormonas. Esa es la insuficiencia suprarrenal primaria, la más común, y tenemos a la insuficiencia suprarrenal secundaria como una tercera patología. Y las enfermedades de la médula, donde habrá alteración de la secreción de catecolaminas, tenemos al feocromocitoma, así se llama, por su caso, feo, y al otro que se llama, a la otra patología, el neuroblastoma. Empecemos en la explicación de las enfermedades por hiperfunción de la corteza. Tenemos inicialmente a la que se produce por exceso en la producción de andrógenos. ¿Qué son los andrógenos? Las hormonas sexuales. No se olviden que se produce testosterona y andrógenos, ¿no ven? En los suprarrenales. Excesiva producción de andrógenos nos va a dar como resultado a esta enfermedad que se llama síndrome adrenogenital. Se produce por excesiva secreción de andrógenos, etiología hereditaria, síntomas muy variables, dependiendo si son niñas o son niños. Esta enfermedad ataca cuando son de pequeña edad, corta edad. Miren las imágenes. Estos pacientes no tienen ni 10 años de edad y ya están con marcha. Las niñas nacen con genitales ambiguos. ¿Qué significa genitales ambiguos? Que tienen las características de varón y de mujer al mismo tiempo. O sea, tú ves sus genitales y dices, esto parece el pene, pero también parece vagina. Son características de ambos. Los niños nacen con genitales masculinos. Es una niña, un niño. Voz gruesa, hiporexia, vómitos, pérdida de peso. En mujeres, ritmo menstrual irregular o amenorrea, aparición temprana del vello axilar y pubiano. Fíjense, ese niño tiene abundante vello pubiano y el desarrollo del pene como de un varón de mucha mayor edad. Acné severo en mujeres, hirsutismo. ¿Qué es el hirsutismo? Del cabello, ¿no? Vello. Aumento de la producción de vello facial. Telarquia precoz. ¿Qué es telarquia? ¿Qué es telarquia? Es la primera
Menarca es la primera menstruación, que es telarquia. Telarquia es el crecimiento de las glándulas mamarias. Por eso dice telarquia precoz. Fíjense, esta niña ya está empezando con desarrollo de los senos y no tiene ni de 7, 8 años. Telarquia precoz por la enfermedad. Clitoromegalia. El clítoris llega a crecer a un tamaño tan grande que puede asemejar un pene. Y macrofalosomía. ¿Qué es la macrofalosomía? Crecimiento del pene. Aquí tenemos un niño con el pene parecido de una persona adulta por el tamaño. Esto es la macropenisomía o macrofalosomía. Y tenemos crecimiento rápido durante la niñez. O sea, cuando son niños crecen rápidamente, más grandecitos que los niños de su edad, pero llega a un punto en el cual se estanca su crecimiento y quedan con baja estatura en la edad adulta. A ver, veamos esto. Genitales ambiguos. Esto es un clítoris, es el pene, parecen ambos. Aquí tenemos al introito vaginal. Entonces, ¿es varón o es mujer? Por la presencia del introito vaginal, tú dirías que es mujer. Pero esto es un clítoris mucho más desarrollado, pues se llama clitoromegalia, y tiene apariencia del pene. Entonces, por la presencia de ambas características genitales, tú dices, esto es un genital ambiguo. No podemos decir, viendo genitales, si es varón o mujer. ¿Cómo determinaríamos en última instancia el sexo? Control de hormonas. Hormonas, no. Por dosificación. Por medición de cromosomas. O determinación de cromosomas. En el varón, ¿cómo son los cromosomas? X y Y. En la mujer es XX. Dependiendo cómo, no sé, se llama el cariotipo, esta es la palabra. El cariotipo de los cromosomas, aunque tenga genitales ambiguos, el cariotipo no miente, te dices varón o es mujer. Aquí hay otro ejemplo. Parece un pene pequeño, pero también parece un clítoris grande. Estos son los labios mayores o son los extremos. Vamos a suponer. Este es el escroto y se cierra en una bolsita. Tiene una línea al medio el escroto que divide escroto derecho de escroto izquierdo. Pero está unido. ¿No será este el escroto derecho, este el escroto izquierdo y aquí la parte central que une ambas mitades del escroto? ¿Será eso? ¿O serán labios mayores? ¿Será clítoris o será pene pequeño? Lo mismo podemos decir al otro lado. O sea, genitales ambiguos son aquellos que tienen las características físicas de ambos sexos, donde difícilmente puedes llegar a determinar si es varón o mujer, y solo se da ese resultado con el cariotipo. Otros ejemplos de genitales ambiguos. A simple vista mujer, ¿verdad? Aquí tenemos labios mayores, pero miren, se hace la apertura de los labios y aquí tenemos un pene muy pequeño o un clítoris muy grande. Otro ejemplo de genitales ambiguos. Acá lo mismo. ¿Será el pene? ¿Será clítoris? Entonces, estos pacientes con la enfermedad adreno o síndrome adrenogenital tienen esta alteración por la secreción excesiva de hormonas de andrógenos. ¿Dónde se producen los andrógenos? Fuera de los genitales, fuera de las glándulas de secreción de hormonas sexuales a nivel de las suprarrenales. Y no vas a llegar a determinar si es varón o es mujer a primera vista.
Pedimos laboratorio. ¿Qué características laboratoriales tiene el síndrome adrenogenital? Hiponatremia, hipercalemia. Baja el nivel del sodio, aumenta el nivel del potasio. A ver, para que nos acordemos, ¿cuánto es el valor normal del sodio? 135 a 155. ¿Qué? Mil equivalentes litros, no son miligramos ni ml. ¿Cuánto es el valor normal del potasio? Ya, para que no te olvides, acuérdate del sodio. 135 a 155. Para acordarte del potasio le quitas el 1 y le pones una coma al medio. De 135, 3.5. De 155, 5.5. Así no te vas a olvidar. Pero tienes que colocar mili equivalentes por litro. En el adrenogenital tenemos hiponatremia, hipercalemia, dosificación de andrógenos elevado, disminución del valor del cortisol. Si está disminuido el cortisol, ¿cómo estará la glicemia? Disminuida también. Valores disminuidos de aldosterona, que va a producir disminución de la volemia, y aumento de la concentración sérica de renina. La renina es una hormona. ¿Dónde se produce? Se produce en el riñón, por eso se llama renina. ¿Cuál es la otra hormona que producen los riñones? La eritropoyetina. Acá tendremos disminución de la concentración de renina, lo cual va a repercutir en lo que es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y por lo tanto, si no hay buena cantidad de renina, no habrá producción de angiotensina 1, 2 y de acción de la aldosterona. Hemodinámicamente, ¿eso cómo se manifiesta? Si no hay angiotensina 2. Hipotensión, pues. Hipotensión. Estos pacientes tienen hipotensión. Y por exceso de producción de glucocorticoides tenemos al síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una enfermedad que tiene como etiología principal que las glándulas suprarrenales producen gran cantidad de cortisol. Pero también se puede producir Cushing por tu culpa, por mi culpa. Por recetar a un paciente un fármaco. ¿Cuál? Corticoides en general. La excesiva administración de corticoides por lapsos muy largos de tiempo puede llegar a ocasionar Cushing. Entonces, ¿qué pacientes estarán en riesgo? ¿Con qué diagnósticos? ¿Con qué enfermedad? ¿Qué enfermedad utiliza los corticoides a largo plazo? ¿Cuál? El lupus, la artritis reumatoide, los pacientes con esclerosis sistémica, pacientes con patología articular, por ejemplo una artrosis que utiliza también corticoides. La excesiva administración de corticoides por largos plazos de tiempo y en dosis muy elevadas llega a producir Cushing. ¿Ya? Entonces, estas manifestaciones clínicas de Cushing será por excesiva acción de los glucocorticoides y mineralocorticoides, excesiva secreción de cortisol o administración de dosis excesiva de corticoides. ¿Cómo sé que la dosis que le estoy dando del corticoide es la adecuada? ¿Llevo corticoides? No la vamos a pelar una en todo el semestre. Van a ver. ¿Cuál es la presentación de la prednisona? Vía oral. No hay en ampollas. La prednisona tiene dos presentaciones. Tabletas de 5 y de 20 miligramos. La dosis estándar para la prednisona es de 5 miligramos.
tiene dos maneras de administración: la dosis antiinflamatoria y la dosis inmunosupresora. ¿Cuándo vas a dar dosis antiinflamatoria? En casos de patologías como la artritis reumatoide, como la artrosis, la dosis antiinflamatoria es de 5 a 15 miligramos por día. Máximo le vas a dar 15 miligramos por día. Y la dosis inmunosupresora es de 1 miligramo por kilogramo de peso. Acabo de decirles el mayor spoiler para séptimo semestre en Roma, porque capaz de que no les digan así. Les van a enseñar que se da corticoide, pero no les van a enseñar cómo, porque supuestamente se aprendió en farmacia. La dosis antiinflamatoria para la artritis, para la artrosis o para otra enfermedad articular, de 5 a 15 miligramos. La dosis inmunosupresora, 1 miligramo por kilogramo de peso. Paciente estándar de 70 kilos necesita 70 miligramos de prednisona, 1 miligramo por kilogramo de peso. Si la dosis es 10 para antiinflamatoria, para inmunosuprimir al paciente, es una dosis prácticamente hasta 10 veces más alta. Esa excesiva cantidad de prednisona que se le da al paciente predispone a que le dé Cushing. Presentación, a ver, sí, esa es la presentación de la prednisona. De las corticoides que vienen para vía parenteral, seguro que no han llevado. No han llevado, ya. Se dividen en 3 grupos. Corticoide de acción rápida, la hidrocortisona. Vienen ampollas de 100 miligramos y la dosis es cada 8 horas. Corticoide de acción rápida. Corticoide de acción intermedia, la dexametasona. Vienen ampollas de 4 y de 8 miligramos, cualquiera de ellos se da cada 8 horas. Y corticoide de acción tardía, la betametasona, que viene también en ampollas de 4 y de 8 miligramos y se da cada 8 horas. La administración de cualquiera de estos, de los 3 para administración vía parenteral, hidrocortisona, dexametasona, betametasona, o de la administración de la prednisona, que es vía oral, dosis excesivas por largos plazos de tiempo puede llegar a ocasionar síndrome de Cushing. Muy bien, chicos, ahí vamos a cortar, vamos a seguir con la siguiente clase con lo que son las manifestaciones clínicas y culminamos con lo que es la enfermedad de Addison. Ay,